Adán Saucedo. Bienvenido, hermano. Ánimo. Bienvenido. Y claro que sí, un aplauso al Señor por la vida y la familia de nuestro hermano. Amén. Ánimo. Gracias. Ánimo. Bienvenido, Adán. Gracias. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Disculpen, muchachos. Mis manos levantaré. ¿Cómo estamos, muchachos, muchachas? ¿Cómo estamos? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Quién de aquí vivió su encuentro de hace 10 años para atrás? 10 años, no. Sí, ¿quién lo ha vivido de 10 años? 9 años, 8 años, 7 años. 7, venga para acá. 7 años, nada más tantito. 7 años. ¿Y quién ha vivido su retiro el mes pasado? ¿Quién vivió su retiro el mes pasado? Usted ya vivió su retiro, ¿no? El año pasado, ¿quién lo vivió el año pasado su retiro? Tú lo viviste, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene que vivió su retiro? 7 años. Y desde que usted vivió su retiro, ¿usted ha hecho una conversión? ¿Sí? ¿Cómo era antes? ¿Y cómo es ahora? Rapidito. Sabía que Dios vivía, pero hasta ahí. Sabía que Dios vivía, pero hasta ahí. Sí, no pasaba nada. ¿Y usted cuándo vivió su retiro? Hace 7 años. ¿Y cuando usted vivió su retiro era igual que ahora? ¿No? ¿Cómo eras antes? Si no te quiero quemar, ¿verdad? Pero ¿cómo eras antes? Antes yo estaba peleado. Estaba peleado con Jesús. ¿Qué más? Yo sabía que existía. ¿Sabías que existía? Pero yo le dije un día, hablé con él y le dije, "Sabes, yo sé que tú existes, pero ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. Tú por tu lado y yo por el mío. Déjame hacer lo que yo quiero". Y entonces ustedes ya llegaron a una conversión, ¿verdad? Después de ese encuentro. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Gracias ¿verdad? a él, que me dejó primero a que yo fuera a hacer todo lo que yo quisiera. Ajá. Pero después Como a me muchos. Sí. Después me regresó. Y ahora gracias a Sé que ese micrófono. estoy aquí. Pero estás caminando en una conversión todavía, ¿verdad? Bendito sea Dios. Como cada uno de nosotros estamos viviendo una conversión, ¿sí o no es cierto? El muchacho que vivió el año pasado, gracias, se puede pasar, gracias por participar. A ver, venga para acá. ¿Cuándo viviste tu encuentro? ¿El año pasado? El año pasado. ¿Qué era lo que no podías dejar antes de que tú vivieras tu encuentro? ¿En qué vivías? ¿Cuál era el mal que hacías? ¿Cuál era? ¿Mande? ¿Cómo era tu papá, mija? ¿Cómo era tu papá antes de que él viviera su encuentro? ¿Cómo era tu papi? Borracho, Era borracho. ¿Qué más? agresivo, Agresivo. ¿Qué más? no sé. Fíjense. ¿Cuántos años tienes, mija? Tiene 8 años. Fíjense, no se vayan. Fíjense nada más. Una niña de 8 años que la ven sonriendo, que la ven con una sonrisa, la inocencia. ¿Cómo una niña tan inocente está tan feliz? ¿Por qué? Porque tenía un papá borracho y un papá agresivo. Fíjense nada más. ¿Cómo es ahora tu papi, mija? Amable, ¿Sí?
¿Qué más? ¿Buena gente? Sí. ¿Sí? ¿Reza el rosario? Sí. Fíjense, sabe orar. ¿Rezas con él? Sí. Él reza, ¿verdad? ¿Antes rezabas? Muchas gracias, ya pueden pasar adelante. Gracias, mija. Fíjense nada más cómo vamos a hablar de la conversión. Este tema, ¿verdad? Me invita el Señor a hablar de la conversión, ¿verdad? Como una persona de 10 años que vivió su retiro 9 años atrás, empieza a hacer una conversión. Y una persona que tiene apenas 1 año también está viviendo una conversión, ¿verdad? Y en esa conversión tiene que haber fe. ¿Tienes fe en Dios? Claro que sí, ¿verdad? En una conversión tiene que haber fe. Y usted habló de estudio, tiene que haber estudio, ¿verdad? Y para empezar con el tema que les traigo ahora es mi conversión, ¿verdad? Cómo esa conversión empieza en mí, cómo esa conversión empieza en ti, ¿verdad? Y quiero que se paren, pongan su mano derecha en su corazón y lo que salga de ti, lo que salga de lo más profundo de tu corazón, vamos a hacer una oración para que el Señor venga y nos acompañe en estos momentos. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir, Señor, y predicar, Señor, lo que tú quieres que salga de mi corazón, que salga de mis labios, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de estas familias que están aquí, las que se quedaron en casa, Señor. Madre Santísima, te pido que nos cubras con tu precioso manto, que cubras a las familias que dejamos en casa. Señor San José, te pedimos a ti, Señor San José, que nos guíes en la oscuridad y que nos guíes en la luz. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a arrancar, muchachos, con una cita bíblica. Ya se pueden sentar. Es una cita bíblica bien cortita. Y dice, habla Señor. Tu siervo escucha. Si la quieren apuntar, es 2 de Pedro 3:9 en adelante. Vamos a empezar de 3:8 en adelante. Una vez más, habla Señor. Que tu siervo escuche. Dice, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie. ¿No quiere que qué? Que se pierdan. ¿Que se pierda quién? No quiere que se pierda nadie, ¿verdad? ¿Cómo nos está hablando nuestro hermano, verdad? Que él era un borracho, ¿verdad? Que lo dijo su hija, sus palabras. El Señor no quería que él se perdiera. Por eso el Señor le dio la oportunidad, como a cada uno de nosotros, a hacer un cambio, a hacer una conversión. Que no se pierda nadie, ¿verdad? Dice el Señor, sino que todos lleguen a la conversión. Fíjense, sino que todos lleguen a convertirse. Que lleguen todos a la conversión, ¿verdad? Que lleguen todos, ¿a dónde? No les oigo. Que lleguen todos, ¿a dónde? A la conversión, ¿verdad? Al arrepentimiento. Que lleguemos todos a una conversión. Y esa conversión la estamos haciendo. Esa conversión la estamos haciendo nosotros. Cada uno de nosotros la estamos haciendo cada día de nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos nuestro encuentro, cuando nosotros vivimos nuestro primer encuentro con Jesús, ¿verdad? Yo, Adán Saucedo, yo viví mi encuentro en el 2012. Cuando yo viví mi encuentro en el 2012, yo no iba a misa. Sí iba a misa, pero iba a fuerzas. No rezaba el rosario. Lo rezaba una vez, posiblemente una vez al año. Era difícil para mí para hacer oración. Después, cuando yo vivo, y eso que yo ya vivía encuentros matrimoniales, y todavía no me caí el 20. Cuando yo vivo el encuentro de Kairos, ¿verdad? Empiezo yo a vivir una conversión en el servicio, una conversión en la caridad, una conversión a servir en los retiros, ¿verdad? Porque no es fácil servir en un retiro. Vengo yo de una familia católica al 100%. Mi madre católica,
una persona que diario reza el rosario, una persona que quiere que todos sus hijos tengan sus sacramentos, una persona que todo el tiempo está haciendo oración enfrente del Santísimo. Soy uno de los hermanos, somos 10 de familia, somos 6 hermanos y 4 hermanas. Pero fíjense solamente cómo mi madre estuvo haciendo oración por todos nosotros, por cada uno de nosotros estuvo haciendo oración. Mi padre y mi madre salieron de Morelia, de Michoacán, por problemas se fueron a la Ciudad de México. En la Ciudad de México nació mi hermana, la más grande, que se llama Eva, yo y mis 2 hermanos, los más chicos. Cuando yo tengo uso de razón a los 10, 11 años, empiezo a vivir una vida como todo adolescente, ¿verdad? En la Ciudad de México, donde vemos robos, donde hay adicciones, ventas de drogas, asaltos a mano armada, prostitución, golpes a la madre de la familia por un padre borracho, ¿verdad? Como cada uno de nosotros sabemos que tiene una conversión, ¿verdad? Tenemos nosotros un pasado. Habían hombres que prostituían a las mujeres. Habían hombres que vendían drogas y pues con carros del año. Habían hombres que vendían cosas robadas, que todo el tiempo andaban bien encadenados con cadenas de oro, buena ropa, buenos carros, buenas motocicletas, buenas mujeres a un lado. Y entonces para mí, a los 11, 12 años, a mí se me hacía que era normal. Y entonces desde cuando yo tenía uso de razón, de los 11, 12, 13 años, yo empecé a imitar a esas personas. Los empecé a imitar, como posiblemente cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Teníamos nosotros una persona que estábamos imitando. Muchos podemos decir, yo imitaba a mi abuelito, yo imitaba a mi padre, yo imitaba a un hermano. Pero fíjense, yo empecé a imitar a cada una de esas personas. Y a los 17, 18, 19 años me volví igual. Y entonces yo me vengo para los Estados Unidos. Conozco a mi esposa, una persona de rancho, una persona de oración. No era lo que, no podían hacer otra cosa más que ir a misa. Entonces ahí empieza un noviazgo. Y entonces ahí ya empieza una conversión en mí. Años pasados mi madre me llevaba a convenciones, me llevaba a retiros, pero yo no sentía, porque yo todavía no le abría el corazón a Jesús. Yo todavía no le abría el corazón a Jesús. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo mi madre, yo fui de vacaciones a México y me llevó al Cristo Rey. Había una noche de adoración con el Santísimo en Guanajuato. Había una noche de adoración en Guanajuato, en el Cristo Rey. Y yo esa noche sentí un fuego que entró en mí. Empecé a sudar, pero estaba bien alegre. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Y yo le conté a mi mamá lo que me había pasado y mi mamá se empezó a reír. Dijo, el Señor te tocó, mijo. El Señor te tocó. El Señor te tocó. Pero yo no sabía. O sea que no entraba en mi mente lo que había pasado conmigo. Y de ahí empezó. Me vine para los Estados Unidos y empecé a hacer una conversión con mi esposa. Entré a encuentros matrimoniales, empezamos a caminar, a hacer una conversión. No era fácil, claro que no fue fácil una conversión. Empecé a hacer ese alto en mi vida. Empecé a hacer ese alto en mi vida, esa conversión. ¿Y cómo la empecé esa conversión? Cuando yo vivo en el retiro de Kairos. Me doy cuenta que en el servicio empieza uno a hacer una conversión. Escala por escala. Empiezo poco a poquito. Me dolía mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejar lo que yo tenía antes era bien difícil. Era bien difícil. Pero yo tenía fe. Yo tenía fe que algo iba a pasar en mí. Yo sabía que algo iba a pasar en mí. Posiblemente tú todavía estás viviendo tu conversión. Posiblemente tú todavía estás en el camino de esa conversión. Carlos todavía está posiblemente en el camino de esa conversión, porque la conversión nunca vamos a llegar al final.
¿Por qué los santos son santos? ¿Cómo fueron ellos? ¿Cómo fueron los santos? Fueron pecadores, peores que uno, ¿verdad? Pero ellos hicieron un alto en su vida y empezaron a hacer un camino. Empezaron a tratar de vivir un camino mejor. Así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Por eso cada uno de nosotros que estamos aquí sentados en esta silla, estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos en una conversión. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Quién de aquí no tiene fe? No tiene fe. Todos tenemos fe, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí, porque tenemos fe, ¿verdad? Estamos aquí, porque con la fe vamos en el camino de esa conversión, ¿verdad? Entonces yo cuando empiezo cuando vivo mi encuentro, ¿verdad? A mí anteriormente me invitaban a servir. Yo tengo como 25, 30 años de experiencia en la cocina, ¿verdad? Hacemos comida para escuelas para 25,000 niños casi diario. Tengo mucha experiencia, ¿verdad? Se puede decir, en el camino que tengo trabajando. Y cuando a mí me invitaban a servir, que mi esposa me decía que teníamos que ir, yo iba a fuerzas. Iba enojado, de veras. Todo el tiempo yo iba enojado a servir y me regresaba peor a mi casa. Y 2, 3 días enojado con mi esposa, porque me llevaba a fuerzas. Cuando vivo mi encuentro, entonces empiezo a sentir tan bonito el servir. ¿Y por qué? Porque yo ya estaba en ese camino de conversión. Después me invitaron a hacer una consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Me meto, hago esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Después pasa el tiempo, hago una consagración a la Divina Misericordia. Después, en el tiempo, hago una consagración a la Virgen. Fíjense. Después hago una consagración a San José. 5, 6, 7 consagraciones. Pero eso no quiere decir que sea mejor que nadie de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es mi camino de conversión, ¿verdad? Ese es un camino de conversión. Es un camino que todavía sigo, ¿verdad? Haciendo y tratando de hacer esa conversión, porque todavía no acabo, ¿verdad? Y todo lo que yo hacía antes, estoy haciendo reparación. Estoy haciendo reparación, porque no era en mi pasado. Fue un pasado duro, fue un pasado de desorden. Por eso le doy gracias a Dios, porque estoy viviendo esta conversión. Y cada vez que me pasa algo malo, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy haciendo una reparación de lo que yo hice antes. Tengo 3 hijos, los 2 ya son casados por la iglesia. Gracias a Dios. Tengo mi hija, la más chica, que está viviendo en nuestra casa. Se enojó con su pareja, pero la tenemos en la casa. Tiene un niño de 9 meses. Pero fíjense cómo la gracia del Señor se derrama. Cómo el Señor me da la oportunidad de yo darles ese camino a mis hijos. Van a misa todos los domingos, hacen el rosario. Es una gracia que se derrama en las familias cuando tú estás dispuesto a hacer ese camino de conversión. Cuando tú estás dispuesto a tener esa fe en Dios. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar. Porque es un sacrificio de que Juan esté aquí una vez por semana. Es un sacrificio que le esté entregando al Señor. El muchacho que nos acompaña con la música, Carlitos, es un sacrificio que le está entregando al Señor por el servicio. Me estaba diciendo, ¿verdad? Y lo he visto en YouTube o en el Face, que a veces va a hacer oración a los lugares de abortos. Yo he ido,
Pero uno tiene que ir bien preparado, tiene que ir sacramentado, porque si no estás bien sacramentado, mejor no te acerques a esos lugares, porque si no conoces al enemigo, si no lo conoces, no sabes en dónde te metes, ¿verdad? Pero es una gracia muy bonita que el Señor nos da cuando tienes ese sacramento para ir a hacer oración por esos niños, para ir a pedirle a nuestra Madre Santísima que cubra con su precioso manto a esa mujercita de 14, 15 años que va a entrar a esos lugares de muerte. Pedirle al Señor que cambie la manera de pensar de las jovencitas, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos seguir en esa conversión, ¿verdad? Usted dijo del estudio, ¿verdad? El estudio es bien importante. Juanito nos lo estaba diciendo, ¿verdad? Que hay clases. Pero si uno no se sacrifica al estudio, uno nunca va a seguir adelante. ¿Aquí han tenido consagraciones, Juan, en la iglesia? ¿Consagraciones de la Virgen, de Nuestra Señora? ¿Consagración? Fíjense, uno solo puede comprar el libro y 33 días. Puede usted hacer su consagración sola y usted va a la iglesia y le dice al sacerdote que quiere que le imponga el escapulario. Fíjense, le imponen el escapulario. ¿Por qué? Porque es parte de la Virgen, ¿verdad? Y la medalla, ¿verdad? De la Virgen. Toda persona que está consagrada a la Virgen, pues se nos pide que tengamos el escapulario y una medalla de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues yo trato de hacer el rosario diario, ¿verdad? Que es una de las cosas que también nos pide, ¿verdad? Cuando haces una consagración, hay cosas que tienes que dejar. Tengo la consagración también a San Dismas. ¿Quién conoce San Dismas? San Dimas, el buen ladrón. Tengo 6 años que estoy en un ministerio que hacemos el rosario, lo hacemos como 25 hombres en sandíricas, pero lo hacemos en inglés y lo hacemos en latín el rosario. Nos piden que no comamos carne los viernes, y antes a mí me encantaban los tacos. Todos los viernes era día de tacos conmigo, yo y mi hijo nos íbamos, ese era nuestro viernes. Pero fíjense cómo el Señor me agarra y sacrifico algo, ¿verdad? Sacrifico de comer tacos y ahora ya puro vegetal, ¿verdad? Cómo nos pide visitar al Santísimo una vez por semana, hacer el rosario diario. Fíjense, si yo insulto a uno de mis hermanos del trabajo, de mi casa o del ministerio, en la noche tengo que hacer un acto de contrición y ponérmele de rodillas al Señor y pedirle perdón por mis hechos que hice. Son sacrificios que uno tiene que hacer. En cada consagración es una gracia que tú estás recibiendo. Es una gracia grandísima que tú estás recibiendo. Y al fin del día, tú vas a ver esas gracias que se derraman en tu familia. Tú vas a ver esas gracias en tus hijos. Tú vas a ver esas gracias que se derraman en tu familia, en tu hogar, en el ministerio donde vas, en tu trabajo. Todos tenemos problemas en el trabajo. Todos tenemos problemas en el trabajo con los compañeros, de diferentes maneras. Pero solamente muchas veces con la oración es cuando nosotros podemos alejar al enemigo. Y no son las personas, sino que es el enemigo que está actuando en esas personas. Pero si no lo conoces, te vas a envenenar tú también con ellos. ¿Por qué? Porque no lo conoces al enemigo. Pero cuando lo conoces y sabes cómo te ataca, entonces, y cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos, ¿verdad? Sabemos qué fue lo que hicimos en el pasado. Y de ahí te va a agarrar. Y pongo de ejemplo a mi hermano en Cristo. Te va a poner una botella, ¿verdad? Te va a poner una botella ahí, éntrale. Pero ese es el enemigo
Entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer, ponerte en oración y con la sangre de Cristo decirle que el Señor tiene más poder que el enemigo, ¿verdad? Y ahí está, y ahí está su hija, ¿verdad? Pero ¿cómo esto lo podemos hacer? Solamente con la ayuda del Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de cada uno de los muchachos que están aquí, por nuestras familias. Porque solos no podemos, muchachos. Solos no podemos. Solos no podemos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Juanito? 10 minutos. Solos no podemos, muchachos. Solos no podemos. Fíjense, cuando me invitó Juanito, hace 2 meses me invitó a que si podía venir el mes pasado. En ese tiempo estaba coordinando un retiro de Santa Elizabeth, ¿verdad? Le dije que estaba un poquito ocupado, ¿verdad? Pero para la otra. Después me lo encontré allá en la parroquia, fue a visitarnos y ahí me agarró, ¿verdad? Y pues me dijo, pues Cristo cuenta contigo y pues uno tiene que decir. Y yo con su gracia, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros contamos con la gracia del Señor, ¿verdad? Hace 6 meses, en junio, coordiné un retiro que me hicieron el llamado de ir a coordinar a TAF. Está allá en Bakersfield. Fue un retiro solamente para hombres. En ese tiempo no podían las mujeres, ¿verdad? Porque no habían baños y estaban un poquito. Y el hombre pues es un poquito más rústico, ¿verdad? Puede bañarse con la manguera afuera y cosillas así, que fue lo que, ¿verdad? Y entonces el Señor me da la oportunidad de coordinar ese retiro, ¿verdad? Y cómo uno deja tantas cosas, deja el trabajo, deja la familia. A veces son por eso los problemas que a veces uno tiene, ¿verdad? Cuando uno va a servir, ¿verdad? Dejas de ganar dinero, dejas de ver a la familia, pero lo haces porque tienes esa fe y estás en esa conversión, ¿verdad? Esa es parte de la conversión que cada uno de nosotros tenemos, servir con fe. Porque si no tienes fe que el Señor te va a recompensar, entonces no vayas a servir. Porque conocemos muchos muchachos que sirven retiro, y muchas veces conversamos con sus familias y dicen, pues ¿de qué les sirve? Va a 5 retiros al año y es peor, o llega peor de los retiros. Pero son personas que no están en oración, son personas que no tienen los sacramentos, son personas que no se acercan al Santísimo, que no doblan rodilla en el Santísimo, y son personas que todo el tiempo le están echando al otro. Y yo he platicado con sus familias. Vienen peor, me dicen las esposas. ¿Para qué va al otro retiro si viene peor? Pero yo les invito, ¿verdad? A que se tomen el tiempo. Juanito les está haciendo una invitación a que se formen. Si no puedes tú salir de tu casa, compra libros. Ahí está la formación. Yo los invito a que empiecen a consagrarse. Conságrense. Yo sé que Carlitos hizo su consagración a San José. La hicimos casi en ese mismo año, ¿verdad? Que fue la consagración del año de San José. Estuvimos platicando. Y nosotros, los hombres, no tenemos ni la menor idea de cómo nosotros, los padres de familia, tenemos el poder de imponerle las manos a nuestros hijos, a nuestra esposa, para sacar al enemigo de la casa. ¿Sí o no? ¿Quién sabía eso, ustedes de los hombres? Yo diario, antes de salir de mi casa, con el agua bendita, consagro mi hogar. Señor, con tu preciosa sangre, cubre mi hogar. Tengo las fotos de mis hijos están durmiendo. Alzo mi mano, le digo, Señor, con tu preciosa sangre, yo te pongo a mi hijo Jonathan, a su esposa, a su bebé,
Te consagro a mi hija Yasmin, a su esposo Jesús. Te consagro a mi hija en este momento que está durmiendo, a su hijo Cash, a mi esposa, a mis animales y a mi hogar. Al vecino, a mi sobrino que vive atrás, con tu preciosa sangre, Señor, cúbrelos. Le pido a nuestra Madre Santísima que los cubra con su manto, y al Señor San José que los cubra en la oscuridad y que los cubra en la luz. Eso antes de salir diario, yo consagro a mi familia. Pero ¿por qué los consagro? Porque tengo fe que el Señor va a hacer lo que yo no puedo hacer. El Señor va a hacer ese milagro para la persona que esté enferma con mi oración. Con tu oración, el Señor va a hacer esos milagros. Porque si tú no piensas que la oración tiene poder, es mejor que lo pienses, porque la oración tiene poder. La cita bíblica de ayer, ¿qué fue la cita bíblica de Jairo, verdad? Nos estaba hablando de Jairo. Sí. Y nos estaba hablando de la mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Por cuántos años tenía ese flujo de sangre? Casi 20. 12 años. ¿Verdad? ¿Cuántos? 12. 12 años. Fíjense, esa mujer tenía un flujo de sangre y ella tenía fe de que tocándole el manto de Jesús, ¿qué iba a pasar con ella? Díganme ustedes. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con ella? ¿Qué iba a pasar? Díganme, hablen. Una vez más, ¿qué iba a pasar? Iba a sanar. ¿Y sanó o no sanó? Jairo vio a Jesús y ¿qué le dijo a Jesús? Que quería ¿qué? ¿Qué quería? ¿Qué quería Jairo? ¿Qué le pidió a Jesús Jairo? Que sanara a su hija. Su hija. A la hija. ¿La sanó o no la sanó? Sí. ¿Jairo tenía fe o no tenía fe? ¿Y tú tienes fe o no tienes fe? El evangelio de ahora, ¿qué nos habla? ¿Qué nos habla? Díganme. ¿Sí lo escucharon en el evangelio? Yo les pido, los exhorto a que escuchen el evangelio diario. Ese es un alimento, es la palabra. Si ustedes no escuchan el evangelio diario, no abren la Biblia diario, ¿cómo se van a alimentar? ¿Cómo se van a alimentar? Nadie es profeta. Lean la Biblia, lean la Biblia. Contemplen el evangelio. ¿Qué te dice el evangelio del día de ahora? El día de ahora nos habla de la fe. Nadie es profeta en su tierra. Nos habla mucho de la fe. Que tengamos. Y la primera lectura es corrección. La primera lectura. La primera lectura habló: hijos, déjense corregir por Dios. Fíjense cómo la fe que cada uno de nosotros tenemos en Dios, esa fe te va a salvar. Esa fe que tú no ves, que tú no sientes, pero la fe está ahí, ¿verdad? Esa fe, esa gracia que se está derramando en ti. Agárrense del rosario. El rosario no lo dejen. El rosario diario lo tienen que traer en su bolsa, donde quieran, donde sea lo más fácil. Cuando esté pasado por una cosa, ¿verdad? Que no puedan con esa cosa, saquen el rosario y empiecen a hacer oración. Pongan un rosario abajo de su almohada para cuando tengan sueños que están soñando algo malo. Agarren el rosario, empiecen a rezar, o agarren la Biblia del Salmo 91 que acaba de leer mi hermana, ¿verdad? Esas son gracias que cada uno de nosotros estamos recibiendo a diario. Hacer oración por nuestros hijos. No sé cómo vengas tú el día de ahora. Yo no sé cómo vengas. No sé cómo eras antes. No sé qué es lo que todavía no puedes dejar. No sé qué es lo que todavía traes arrastrando. Cada uno de nosotros sabemos lo que traemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que todavía no podemos dejar y no hemos dejado. Y todavía no nos arrepentimos de cosas que todavía tenemos en nuestro pecho, en nuestro corazón. Ese yugo que todavía estamos cargando, que es muy pesado, ya no lo podemos cargar, pero seguimos cargándolo. Ese yugo que está muy pesado, ya entrégaselo al Señor.
Por eso el Señor te está esperando. El Señor ¿puedes bajar un poquito la luz, Juanito? El Señor te está esperando el día de ahora para que ese yugo que tú traes cargando se lo entregues. Ese yugo que tú ya no puedes cargar. Si tienes un hijo que anda en drogas, si tienes una hija que no te hace caso, si tienes un familiar que está enfermo, si tienes un familiar que tú todavía no puedes dirigirle la palabra, tienes una hermana que todavía tienes diferencias con ella, que no puedes hablar con ella, todas esas cosas entrégaselas ahora al Señor. Por eso el Señor te hace el llamado en esta noche, en esta tarde, para que te acerques y le entregues lo que todavía traes en lo más profundo de tu corazón. Pásale, entrégale, pásenle. Estás invitada, Pásenle. estás invitado Estás invitada a que para que vengas pases. a acercarnos Pásele. a Cristo. Pásale. Sabemos que todavía traes cargando algo, pero ahora el Señor se lo va a llevar. El Señor se va a llevar esas cargas que todavía traes cargando, que todavía no puedes dejar. El Señor se va a llevar esas cargas que tú todavía no le puedes dejar. Entrégaselas ahora. Entrégaselas, pídele que quieres hacer una conversión. En esta noche quiere que empieces a entregarle esas cargas que no puedes dejarle. Entrégale esas cargas al Señor que todavía no dejas. Entrégale esa enfermedad familiar que tengas en cama. Es momento de decirle al Señor: Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, medita esta alabanza y ponla en tu corazón. donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Medita esta alabanza y ponla en tu corazón. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, Tanto que se ocupa. donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Díselo tú mismo, fuerte. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. De todo tu corazón, con mucha fe, díselo tú mismo. Hazme un instrumento de tu paz, Allá afuera se necesitan muchos guerreros. perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Es momento que tú se lo digas, díselo. Hazme un instrumento de tu paz. Medita estas palabras que le estás diciendo aquí a frente de Cristo. Una vez más, 1, 2, 3. Hazme un instrumento de tu paz. Es bien hermoso lo que hoy nos acaban de compartir.
que esta persona se está haciendo un instrumento de Dios. Y ahora es momento que tú también. Tenemos a un rey de reyes, a un hombre que es un caballero y no hace nada de lo que no le pides. Así que vamos a pedírselo con todo corazón, con todo amor y con mucha fe. Otra vez, 1, 2, 3. Hazme un instrumento de... Bendito y alabado seas tú, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque no cabe duda que tú eres un Rey de reyes y Señor de señores, y tú sabes lo que necesitamos. Danos esa valentía, danos ese amor, danos esa fuerza para poder seguir adelante, poder servirte, Padre Santo. Amén. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Acuérdense que Cristo Jesús, Ayúdale. el único Hijo de Dios, ¿verdad? El único Hijo de Dios fue por naturaleza, ¿verdad? Su Hijo. Amén. ¿Sí estamos bien? ¿Correcto en eso? El Hijo de Dios fue por naturaleza. ¿Sí o no es cierto, Carlitos? Amén. ¿Verdad? Y nosotros, fíjense, nosotros somos hijos de Dios por... ¿Quién me puede decir por qué? Por amor. ¿Por qué más? ¿Qué más? Por la fidelidad. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Qué más? ¿Por qué somos hijos de Dios, hijo? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque nos quiere, ¿verdad?